Ya está, Sala, hicimos la apertura, ya esperamos la conducción del webinario. Muchas gracias. La suya, por favor, Alan. Listo. Participantes, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo Alán Serrano Romero y vamos a empezar el webinario Plan Maestro de Producción y Control. Bueno, primero que nada, cuando hablamos de un plan maestro de producción y el seguimiento, que es la parte del control, nos enfrentamos a la problemática inicial de los recursos. Obviamente las empresas tenemos una capacidad operativa, tenemos una capacidad también de recursos que tienen que ver, pues obviamente, con la parte de los insumos. Pero otro elemento importante que resalta en esta cuestión es los objetivos que busca la organización. Y cuando hablamos en específico de producción, nos referimos, ¿verdad?, a una secuencia operativa para transformar, pues obviamente, ciertos insumos, que esos insumos se van a producir en productos o en bienes, ¿verdad?, dependiendo las necesidades de la empresa. Sin embargo, las empresas tenemos que tener otro elemento, ¿verdad?, dentro de esta planeación de la producción y su control. Tenemos que identificar la parte de la productividad. Y la productividad va de la mano, ¿verdad?, con los objetivos que persigue la organización. Cuando hablamos de productividad, nos estamos refiriendo a que los recursos que se empleen para la transformación, ya sea de un bien o de un servicio, pues obviamente sea de la mejor forma, que se aprovechen de una forma integral. Y para este aprovechamiento de la forma integral, pues obviamente la empresa tiene que tener bien identificados estrategias productivas. Estas estrategias, pues obviamente tienen que estar bien alineadas, primero que nada con la parte de ventas, ¿verdad? Tenemos que tener un mercado al cual nosotros vayamos a llegar. Entonces, esta planeación, pues obviamente va a empezar por ese elemento. Después, una vez que nosotros ya tenemos prospectado nuestro mercado a través de pronósticos o a través ya de pedidos en firme, pues obviamente tenemos que empezar a establecer estrategias productivas. Y estas estrategias, pues obviamente van a depender, pues obviamente de los recursos que tengamos. Y en función de estos recursos, pues obviamente nosotros vamos a planear, pues dependiendo, ¿verdad?, por líneas continuas, celdas de manufactura, pero aparte de estas cuestiones, también tenemos que ver, pues obviamente, con el capital humano que cuenta, con los insumos, ¿para qué? Para poder alinear esto, pues obviamente con la parte de las máquinas. Y obviamente tener procesos fluidos y no tener problemas, ¿verdad?, de desperdicios o movimientos innecesarios. Y en este contexto, pues obviamente también tenemos que implementar, pues ya sean indicadores claves de rendimiento para medir esa parte de productividad. Y por el otro lado también podemos identificar indicadores claves de comportamiento, los cuales me ayuden a identificar las mejoras de los procesos. Asimismo también, pues obviamente tenemos que mantener una calidad adecuada. Esa calidad, pues obviamente se tiene que ver en toda nuestra cadena productiva, para lo cual, pues obviamente también vamos a tener herramientas, ¿verdad?, que nos ayuden a identificar posibles variaciones con respecto a los parámetros establecidos por nuestros clientes o por parte de los procesos. En este contexto, pues obviamente la producción va a estar ligada en específico a la planeación estratégica del negocio. Y cuando hablamos de planeación estratégica del negocio, pues obviamente tenemos que voltear a ver factores internos y factores externos. Y en este contexto, pues obviamente tenemos que evaluar todo de una forma global. Para nosotros poder evaluar un entorno interno, pues podemos utilizar herramientas como lo que es el FODA, ¿verdad?, para evaluar las fortalezas y debilidades. Y por el otro lado, cuando hablamos de un ambiente externo, nosotros tenemos que evaluar con herramientas como lo que es el PESTI, que es una herramienta que me va a permitir identificar las oportunidades y amenazas
en el contexto, pues, económico, en el contexto ambiental, en el contexto legal, en el contexto normativo, en el contexto ambiental, para tener un panorama completo y obviamente poder identificar las necesidades de la organización y también, pues obviamente, esas amenazas. En la actualidad, las cadenas productivas, ¿verdad? Estamos volteando a la aplicación inminente de las tecnologías de información y comunicación, lo que se determinan las TICs. Y las TICs, pues obviamente se van a alinear en todo el proceso productivo. Primero, como vemos aquí en este slide, estamos hablando de un pronóstico de ventas. Si nosotros tenemos tecnologías de información y comunicación bien alineadas con los procesos, vamos a poder determinar las variaciones. Y esas variaciones nos van a permitir también evaluar por los posibles riesgos y obviamente establecer estrategias de impacto que me ayuden a minimizar. Una vez que ya tengo estos elementos, voy a proceder, pues obviamente ahora sí, al plan de producción, en el cual, pues obviamente ya voy a bajar todos esos elementos hacia dónde quiero ir en el plan maestro de producción, el cual me va a establecer los diferentes horizontes y elementos en los cuales puedo hacer cambios, ¿verdad? Dependiendo la demanda. Y este plan maestro de producción, pues obviamente va a tener que ver con elementos como lo que es la planeación de requerimientos de materiales, la planeación de requerimientos de manufactura, la parte de los costos, ¿verdad? La parte de los insumos, la parte de la maquinaria, la capacidad de planta. Entonces, en todo este contexto podemos evaluar esa parte. Y de la mano, pues obviamente van a ir cuestiones, ¿verdad? Alineadas como que la planeación de requerimientos de distribución en función a qué? Pues a el producto y las necesidades que se estén de salida de nuestros procesos. Y por el otro lado, como comentamos, también viene la parte que son la planeación de requerimientos empresariales, lo que es un RP, en el cual vamos a integrar todos los elementos para que la cadena pueda alinearse. Y dentro de estos elementos, otra cosa que surge en la actualidad y que está siendo determinante es la parte de la gestión de compras, ¿verdad? Entonces aquí en la gestión de compras, pues obviamente también alineado al plan maestro de producción, tenemos que ver la cuestión de los inventarios y los suministros, ¿verdad? Los tiempos de entrega, las cuestiones cómo se almacena, cuánto me cuesta almacenar, ¿para qué? Para identificar también ya sea producto terminado, producto en proceso o producto en tránsito. Entonces son elementos en la actualidad que las cadenas productivas están identificando y estamos alineando con los ciclos de producción, lo cual día a día las cadenas se van haciendo más reducidas, lo que nos va llevando a tener un control más estrecho, ¿verdad? Porque todos los componentes están interrelacionados. Entonces aquí el plan maestro de producción tiene una necesidad y un elemento importante, en el cual pues obviamente nosotros tenemos que estructurar, ¿verdad? El producto y esta estructuración pues obviamente nos va a permitir alinearlo con los ciclos de planeación. Cuando hablamos del plan maestro de producción, primero que nada, pues tenemos que alinearlo con el pronóstico de ventas. Ese pronóstico de ventas, pues obviamente lo podemos establecer por diferentes métodos, ¿verdad? Como el promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, o algunas otras técnicas, ¿verdad? Alineadas a la ecuación de la línea recta. ¿Para qué? Para ver las diferentes tendencias. No sin antes también, obviamente, estos pronósticos alinearlos con el porcentaje de error debido, obviamente, a las tendencias. Y otro elemento importante que también cuando hablamos de pronósticos, la parte de la experiencia del personal, ¿verdad? Lo que nos van a permitir estos métodos es confrontar la parte de la experiencia con elementos estadísticos en función de las tendencias y eso nos va a permitir, obviamente, tener un plan maestro de producción más alineado a los requerimientos del mercado y las necesidades de la empresa. Pero por otro lado también, como hemos estado comentando, ya que tenemos estas cuestiones, tenemos que tener qué es lo que necesitamos y cuándo y en qué etapas va a entrar en los diferentes ciclos de producción. A su vez también, pues obviamente aquellos requerimientos específicos por alguna variación del proceso que se tengan que modificar. De la mano también con este plan, como comentamos, vamos a tener cuestiones de gestión de inventarios para determinar en cuáles tipos de productos vamos a requerir stock de seguridad. Y este stock de seguridad lo que nos va a permitir es obviamente anticiparnos a esas variaciones de la demanda. Sin embargo, pues obviamente
estas variaciones también le van a costar a la organización. Porque también, en muchas ocasiones, el tener producto que no tenga una transformación, pues obviamente son recursos que no están siendo aprovechados. Entonces aquí tenemos que empezar con los horizontes de planeación, ¿verdad? Y estos horizontes de planeación nos van a permitir, pues obviamente, tener horizontes fijos en los cuales ya no se va a poder hacer un cambio al plan maestro de producción, ya que se tiene una corrida establecida. Pero sin en cambio, también vamos a tener algunos elementos que pueden ser flexibles, ¿verdad? Y en la actualidad, otra de las cuestiones que también está pasándonos es que las empresas, a raíz de la pandemia, pues obviamente tuvieron que cambiar sus ciclos de producción. ¿Por qué? Porque anteriormente seguíamos esquemas, lo que se determina business to business, ¿verdad? De una empresa a un proveedor grande, a un intermediario o de empresa a otra, se maquilaba, se producían los diferentes productos. Sin en cambio, cuando entra la pandemia, cambiamos un esquema business to customer. Cuando hablamos de un esquema business to customer, es que en la actualidad muchos de los clientes tenemos la posibilidad de tener productos por parte de la organización de la empresa que los produjo en primera instancia. Y en este contexto, ¿qué es lo que pasó? Que los lotes de producción se modificaron. Entonces, cuando hablamos de modificaciones a los lotes de producción, anteriormente eran corridas grandes y en la actualidad son una diversificación, pues obviamente trae problemas asociados en los cuales los recursos, la puesta en marcha de una línea de producción, ¿verdad? La alineación, pues obviamente está cambiando. El pronóstico, pues obviamente se fragmentó. Y en esa fragmentación, pues obviamente todos los recursos que tenemos, los tenemos que aprovechar de una mejor manera. Obviamente tenemos que evitar desperdicios, tenemos que evitar tiempos de respuesta más rápidos, tenemos que evitar también flujos de materiales que no agreguen valor, retrabajos, ¿verdad? Mermas, todas estas cuestiones. Entonces, obviamente, todos estos elementos que tienen que ver perfectamente bien alineados con nuestro plan de producción, en donde obviamente vamos a establecer las etapas, vamos a establecer los periodos de llegada de materiales, los periodos en los cuales va a entrar la producción al proceso y obviamente también aquellas variantes que tengamos que identificar. También dentro de la parte del proceso, pues obviamente tenemos que tener pues ciertos controles, ¿verdad? Pero otro elemento también que se nos va a agregar es lo que se llama la planeación agregada. Y la planeación agregada es cómo la empresa va a optimizar todos los recursos, con qué es lo que cuenta, cómo está la capacidad operativa, cómo está el mantenimiento de las máquinas, cuáles son los costos de la producción, cuál es el mejor esquema para producir. Muchas veces, ¿verdad? Vamos a tener que identificar entre terceras partes logísticas para producir y producción normal, ¿verdad? Y en ese contexto, día a día las empresas tienen que empezar a tomar decisiones. Y esas decisiones, pues también van de la mano, ¿verdad? Con muchas ocasiones, pues tercerizar en la mayoría, en un gran porcentaje sus operaciones, si no es que muchas optan por el total. Y en ese entorno, pues obviamente las empresas que seguimos produciendo, tenemos que tener, pues obviamente, controles bien establecidos. Estos controles, pues obviamente, nos van a permitir tener un mejor eficiencia y eficacia de los flujos y de las operaciones. Cuando hablamos de eficiencia y eficacia, pues obviamente estamos hablando de que los recursos tienen que ser aprovechados en su totalidad y obviamente en el siguiente esquema, hacer más con menos. Y el hacer más con menos también va a depender, pues obviamente de analizar nuestros flujos de producción. Si realmente los esquemas actuales que tenemos de producción son los más adecuados, si obviamente nuestras líneas de producción se encuentran balanceadas, y aquí obviamente ese balanceo que también me dé el producto requerido. Cuando hablamos de que me va a dar el producto requerido, pues obviamente tenemos que hablar de algunos elementos estadísticos, ¿verdad? ¿Cuáles son las mermas y desperdicios de ese proceso? ¿Cuál es la confiabilidad, la capacidad de proceso y la capacidad real de proceso, el CP y el CPK? Y obviamente lo que vamos a buscar,
pues es una tendencia hacia Six Sigma, ¿verdad? 1 o 2 defectos por parte de millón. Y cuando hablamos con estas cuestiones, pues obviamente tenemos que tener las herramientas idóneas y adecuadas para empezar a medir toda la parte del proceso. Que estos indicadores claves de rendimiento me den la pauta para tomar decisiones en el momento que se estén desviando mis procesos. Y cuando hablamos de estas cuestiones, pues también tenemos que ver otras cuestiones como la parte de los puntos de equilibrio, ¿verdad? En donde, pues obviamente es rentable a partir de una determinada cantidad de producción, es rentable para la organización, pues obviamente seguir produciendo porque ya va a tener una parte de utilidad. Entonces también en esa parte, pues entramos los que manejan la parte del control de la producción. Y por el otro lado, como hemos estado comentando, pues obviamente determinar esas necesidades, ¿para qué? Para poder establecer políticas y procesos que nos arrojen un valor y ese valor, pues obviamente me permita pues seguir siendo competitivo. Obviamente hablamos muchas veces de esquemas de calidad y la calidad pues obviamente se tiene que ir cuidando en las diferentes etapas del proceso. Obviamente las empresas están implementando algunas técnicas y tecnologías para evitar esa variación en nuestros procesos, lo que nos dé productos que cumplan con las características. Y aquí hablamos, cuando hablamos de metodologías como la parte del Lean Manufacturing, en donde identificamos, ¿verdad?, la desviación normal en los procesos, lo cual lo determinan como humo blanco, y las causas de variación especial en los procesos como humo negro. Normalmente nosotros lo que vamos a atender es la parte de el humo blanco, ¿verdad? Aquellas condiciones normales de operación, para lo cual, pues obviamente, la parte de control va a ser un elemento esencial. Aquí en la parte de control podemos tener herramientas como es lo que es la función de despliegue de calidad. Esta función de despliegue de calidad lo que nos va a decir es cuál es el control que queremos ejercer internamente y cuáles son esas variables que queremos controlar, pero por el otro lado nos va a decir cuáles son los requerimientos técnicos y operativos que tenemos que tener para poder cumplir con esas variables que se requieren internamente, que van alineadas, obviamente, a las características del producto o de un bien. Y por el otro lado, también vamos a meter herramientas como lo que es la parte del control estadístico de procesos, donde vamos a tener diferentes herramientas como lo que es un histograma, un Pareto, gráficos de control XR, gráficos de control XR, gráficos U, gráficos P, en donde vamos a, por un lado, determinar si vamos a controlar variables o partes completas, ¿verdad? Y en ese contexto, pues, el control estadístico de procesos nos va a ayudar también para medir la capacidad del proceso, que es el CP, y la capacidad real del proceso. A su vez, también nos va a ayudar a establecer los elementos que nos ayuden como alertamiento para una posible desviación del proceso. Y otro de los elementos que se está utilizando mucho en la actualidad es la gestión de riesgos. La gestión de riesgos se está alineando a todos los procesos operativos, cuestiones de seguridad industrial, cuestiones financieras, cuestiones de los ámbitos de trabajo, internos y externos. Entonces aquí vamos a poder utilizar herramientas, ¿verdad?, para el control de la producción, como lo que es el Bowtie, que es un método que nos va a ayudar a identificar las causas, va a establecer las posibles mejoras y esas mejoras cómo se ven alineadas a lo que busca como producto. Y por el otro lado tenemos una herramienta que muchos, me imagino, ya conocemos, que es el análisis modo efecto fallo, en el cual, pues obviamente vamos a identificar las actividades más críticas, vamos a medir un nivel de riesgo, ¿verdad?, que va a estar en función de la probabilidad contra el impacto, y ese riesgo nos va a detonar, pues obviamente, acciones. Y esas acciones también las vamos a poder medir para saber si en los puntos críticos de los procesos realmente nos está aportando valor y nos ayuda al control del proceso de una manera integral. Pues esos son todos los elementos que consideraríamos en la parte de el plan maestro, el MPS, el plan maestro de producción, junto con el control de la producción, y lo que vamos a buscar es que el producto salga en las condiciones alineadas a lo que requieren los clientes y los mercados. Por mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda o comentario, con todo gusto para responderlo. Gracias, Alan, gracias.
Damos algunos minutos para efecto de que los Ángel, asistentes al webinario, Jacqueline, si quieren abrir el Felipe, micrófono o algún bien emplear el comentario. chat. Omar, En el chat tenemos una pregunta, Alan. comentario, jóvenes. Bueno, pues si no hay más comentarios, damos por cerrado el webinar del día de hoy. Indes les agradece su atención y su presencia. Que tengan un excelente día. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias a ustedes, Ángel. Que tengas una excelente tarde.